Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera mesa del homenaje a nuestro querido Fausto Ramírez. Antes de darle la palabra a Laura, quisiera recordar, como ya lo hizo Graciela de la Torre, que Fausto fue un maestro muy importante en la Universidad Iberoamericana. Creo que sus clases permitieron a muchos confirmar la vocación por la historia del arte. Y de allí, pues hubo muchas sesiones compartidas en el Seminario de Estudios de Historia del Arte de la de la Dirección de Estudios Históricos de Lina. Y escuchando las ponencias de esta mañana, que muestran la huella que Fausto ha dejado y construido con tantos, pensaba que es la combinación de conocimiento y emoción, pasión, ante la obra, y que fue la puerta que él nos ha seguido y nos sigue abriendo, y esperamos que así sea por mucho tiempo. Bueno, ahora tengo el gusto de presentar a Laura Malosetti Costa, quien nos presenta el trabajo Reflejos del Espejo Simbolista en Buenos Aires. Ella es doctora en Historia del Arte, académica de número de la Academia Nacional de Bellas Artes, investigadora CONICET, decana del Instituto de Artes Mauricio Kagel de la Universidad Nacional de San Martín, donde es profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural. Voy a abreviar en mucho los currículum para dar más tiempo en realidad a las presentaciones, pero no quiero decir que es autora de muchos libros, como podemos imaginar, y artículos, entre ellos los primeros modernos, Arte y Sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX, y también ha curado exposiciones. Te cedo la palabra, Laura. Bueno, muchísimas gracias. Antes de empezar, quiero decir que para mí este es un viaje particularmente emocionante. Como decía Roberto esta mañana, hace 25 años vinimos muchos jóvenes que habíamos empezado nuestras carreras bajo dictadura o apenas en la postdictadura de las naciones sudamericanas, y nos conocimos aquí con colegas mexicanos y de otros lugares de Latinoamérica. Conocimos a Natalia y nos deslumbramos con Fausto. Y en particular yo tomé para mi tesis que hice poco después mucho de su ejemplo y su guía para pensar el modernismo latinoamericano. Así que bueno, voy a empezar a leer un poco. A partir del trabajo pionero de Fausto Ramírez en la investigación del simbolismo en México, aquel hilo oculto de la modernidad latinoamericana pudo hacerse visible en lugares donde no tuvo desarrollos tan destacados o evidentes. Simbolismo y decadentismo, como expresiones de clara oposición al positivismo triunfante, fueron las banderas de identificación de artistas que en los años finales del siglo XIX adherían a ideas anárquicas, antiburguesas, utópicas y en general desencantadas del rumbo que llevaba la civilización europea. En Buenos Aires, artistas como Eduardo Schiaffino, José León Pagano y Martín Malarro, entre otros, encararon búsquedas simbolistas, espiritualistas, vitalistas, que la historiografía tradicional discutió en términos de adhesión tardía y problemática al impresionismo. La vara única para medir el avance de las modernidades. Sin embargo, fue una mujer artista, Diana Cid García, cuya obra hoy es desconocida casi por completo, quien con mayor decisión adhirió a una estética claramente vinculada con el simbolismo espiritualista de los salones de la Hermandad Rosa Cruz. Su memoria apenas empieza a ser recuperada. Sus obras, que despertaron grandes elogios y polémicas en la prensa de Buenos Aires y de Río de Janeiro, perdidas.
El 24 de octubre de 1895, el diario El Tiempo de Buenos Aires publicó un artículo titulado El simbolismo, como parte de una serie de notas firmadas por Miguel Escalada y dedicadas al tercer salón del Ateneo en Buenos Aires. Ese artículo empezaba con una extensa cita de la gesta estética que Josephine Peladán lanzó en el catálogo del primer Salón Rosacruz, que había organizado con enorme éxito en la Galería Durand-Ruel en 1892. Y leo un poquito la cita. Artista, tú eres un preste, el arte es el gran misterio, etc. Artista, tú eres rey, el arte es el imperio verdadero. En fin, artista, tú eres mago, son esos tres postulados que hacía Peladán y seguía el crítico. He ahí las palabras consagradoras del caballero del Graal, del gran maestro de la Rosacruz, en su exhortación del arte místico. Pontifica desde lo alto de su púlpito y purifica con el santo óleo a los elegidos de la Orden del Temple. Su estética se resume en una palabra: idealidad. El arte para él no es lo que para el maestro de Medan, que lo definiera un día como un rincón de la naturaleza visto a través de un temperamento. No, es algo más divino, más délfico. En fin, erudito e iniciado en los problemas, los principios estéticos de la Hermandad de la Rosacruz, Escalada escribía para entendidos, no nombraba a nadie, y a las citas del zar Peladán seguía la de Emil Solá en Cuentos para Ninon, pero no nombraba. Y el artículo estaba dedicado íntegramente a comentar las obras de, cito, una mujer hermosa y misteriosa que él decía que todavía no había conocido, Diana Cid García. Menciona su nombre solo en el último párrafo. Leo: una mujer hermosa va a guiarnos hacia el santuario resplandeciente, hacia la catedral de oro, donde se asila como custodia sagrada el emblema santo. Una mujer que lleva el nombre de la diosa de las selvas, etc. No la conocemos. Dícennos que viaja continuamente como las aves migratorias. Su retrato está allí para atestiguarlo, y bella, de una belleza inquietante, delgada y triste como una flor de decadencia, con un semblante pálido, unos ojos grandes y cansados. Yo conozco a quien ha ido a saludarla varias veces y quedado tiempo contemplando la pequeñez de sus labios cloróticos y de sus mejillas enjutas. Él ha sido el que me ha conducido delante de sus cuadros y me ha revelado la belleza que encierran. Bueno, sigue con elogios, hablando de su idealidad, y termina diciendo: el Salón del Ateneo deberá a la nota simbolista a ella lo que constituye, sino una gloria, por lo menos un orgullo legítimo. A juzgar por las palabras de Escalada, la artista no viajó con los cuadros que envió al salón. Fue como un espejismo. Envió su retrato, no sabemos cuál, pero un retrato subastado recientemente del pintor Manchon, que fue su maestro, podría haber inspirado esas líneas. Sin duda, su embajador, aquel a quien mencionaba Escalada, también sin nombrarlo, como guía en la admiración de la joven, era Rubén Darío, autor de una serie de críticas del mismo salón que aparecieron simultáneamente en otro diario, en la prensa, y que desbordó de entusiasmo por las obras de aquella misteriosa argentina parisina, citando a sus raros de la pintura y exhibiendo también un conocimiento vastísimo de los movimientos artísticos que en esos momentos agitaban los ideales simbolistas en París, Londres, Bruselas, Viena, alineado en general con un creciente espiritualismo antipositivista. La llegada de Rubén Darío a Buenos Aires en 1893 fue un catalizador de las nuevas tendencias que empezaban a tener una visibilidad gracias a la interacción de poetas, músicos, pintores y escultores en el Ateneo. Aquel era naturalmente un ámbito de correspondencias bodelerianas, de obras de arte total, tan caras al espiritualismo simbolista del fin de siglo, en el que la sociabilidad y la bohemia compartidas, una intensa y constante actividad polémica en la prensa y la organización de eventos como
el estreno muy polémico de óperas de Wagner y las exposiciones de arte crearon lo que el mismo Darío llamó un ambiente para el arte en Buenos Aires. Un ambiente, vale aclarar, para el arte raro, para aquel que el poeta nicaragüense maduró y difundió desde aquella cosmópolis sudamericana. En su autobiografía, escrita en 1912, recordaba así aquellos años trascendentes de su vida de Buenos Aires, que fueron del 93 al 98. Los más jóvenes alborotábamos la atmósfera con proclamas de libertad mental. Yo hacía todo el daño que podía al dogmatismo hispano, al anquilosamiento académico, a la tradición hermosillesca, a lo pseudoclásico, a lo pseudoromántico, a lo pseudorealista y naturalista, y ponía a mis raros de Francia, de Italia, de Inglaterra, de Rusia, de Escandinavia y de Bélgica y aún de Portugal sobre mi cabeza. Mis compañeros me seguían y me secundaban con de nuevo. Exagerábamos, como es natural, la nota. Miguel Escalada era uno de aquellos jóvenes compañeros alborotadores a quien dedicaría al año siguiente Los Raros, cuya publicación con tapa del artista con quien más fuerte alianza estrechó Darío, Eduardo Schiaffino, puede considerarse claramente como un manifiesto estético. Darío comenzó cada uno de los artículos que escribió sobre el Salón del Ateneo de 1895 con un acápite de John Ruskin, sorprendentemente, que, lo traduzco, decía: la pintura, o en general el arte como tal, con todas sus técnicas, dificultades y tendencias particulares, es nada más que un noble y expresivo lenguaje, invalorable como vehículo de pensamiento, pero en sí mismo nada. Esto es interesante porque en realidad uno podría pensar que Darío estaba apostando a una estética distinta de su tan proclamadamente admirado James Whistler, que había protagonizado con Ruskin una polémica que se había hecho muy célebre en 1877. Pero creo que la cita de Ruskin, que la puso como un ostinato al frente de cada una de sus críticas, era como una ubicación suya como intelectual y poeta, como guía, ¿no? O sea, no importa que hagas la pincelada más clara o más oscura, sin ideas, sin ideales. Los textos de Darío, yo ya escribí en otro lado esto, fueron displicentes y bastante despectivos respecto de los artistas argentinos en general. Se mostraba sumamente informado sobre el arte del siglo XIX latinoamericano, sobre el arte mundial, y en general no encontró un Whistler en Buenos Aires, ni que polemizara con él, ni que estuviera a la altura de sus expectativas. Darío repartió ironías, demostraciones más o menos veladas de desagrado, tibios elogios, hasta que finalmente rindió su más franca aprobación y expresó su coincidencia con los ideales estéticos que encontraba expresados en una obra que no conocemos de Eduardo Schiaffino, que se llamaba Lady Rowena. Era, según él, una pintura intelectual, inspirada en Poe. Ya sabéis, aquella Lady Rowena de Tremín, en cuyo cuerpo miró el enamorado brillar nuevamente por el sacro milagro del amor, Aligeia. Conocemos, sí, la otra obra, otra de las obras que envió Schiaffino al salón, desnudo con fondo rojo y un desnudo con fondo azul, que debe haber sido muy importante para él porque hizo su ex libris con esa imagen. De todas maneras, una revista hizo una caricatura de Lady Rowena que ahora les voy a mostrar. La consideraba Darío entusiasmado a la altura de la Fille Blanche de Whistler. Auguraba que las ilustraciones de Schiaffino y de Cárcova para los poemas de Poe que estaban traduciendo serían muy buenas, pero el artículo terminaba con una sorpresa. Esa Lady Rowena de Schiaffino habría sido
la nota más alta del salón si no hubiera expuesto sus cuadros allí una mujer, Diana Cid García, la cual, lector, misteriosa, suave, enigmática, llena de visiones y sueños, en su vago aislamiento nos espera. Y de ahí siguió toda la nota siguiente sobre la obra de ella. Paradójicamente, no conocemos hasta ahora, yo al menos, y creo que casi nadie, ninguna obra de Diana Cid García en ninguna colección, ni pública ni privada en la Argentina. La revista Buenos Aires reprodujo 2 de los cuadros exhibidos en el Salón de 1895 y en la entrega siguiente uno de ellos fue caricaturizado en el Salón Cómico, y ahí ustedes ven caricaturizada la Lady Rowena de Schiaffino y de otra mujer, Graham DeWitt, que también adhería a la estética simbolista, el desnudo con fondo rojo. Bueno, sabemos, gracias a la excelente recopilación de críticas que lleva adelante el grupo de Cenove Bentem en Brasil, que ella expuso regularmente durante esos mismos años en Río de Janeiro, en cuyo Salón de Bellas Artes obtuvo una medalla de oro de segunda clase en 1894 y despertó fuertes polémicas, tal como ocurriría al año siguiente en Buenos Aires. Un crítico que firmaba JB a Noticias de Río de Janeiro le dedicó una extensa nota el 13 de agosto del 94, que, bueno, no quiero usar mucho tiempo leyendo citas, pero Diana Cid, la poesía llegó a los decadentistas, la pintura llegó al simbolismo místico, movimientos que se acompañan y que se desarrollan dentro de un plano único. La pintura y la poesía derivaron a este arte de misterio y de duda en que la banalidad tantas veces supera al talento. El simbolismo pictórico es pues una superfluidad y una inutilidad. De todos modos, decía que la iba a tratar con respeto porque era una señora y que además era una valiente. Dice, si lo hago es porque la señora Diana Cid es el representante único de la escuela novísima y como tal, rompiendo con los moldes clásicos, marca una tentativa revolucionaria que, debiendo caer, merece ser discutida. Diana Cid se casó poco después con el escultor Jean Damt, miembro de la Hermandad Rosacruz y amigo cercano de Josephine Peladán, y se radicó definitivamente en París a fin de siglo, donde siguió exponiendo en el Salón de la Société des Beaux-Arts. Murió en 1938. Las obras de esos años latinoamericanos de Diana Cid de Damt siguen envueltas en misterio. No hemos encontrado ninguna hasta ahora. Pese a que escribió algunas crónicas desde el Salón de París, poco entusiastas hacia la dama que había admirado, Darío, sin embargo, parece haber conservado siempre su admiración por ella. En 1912 inauguró su revista Elegancias, que tenía una sección para mujeres célebres, con un reportaje a Diana Cid hecho por Jorge Dupuy, donde reproducía una dama de las camelias suya y un retrato. A mí siempre me interesó y escribí al Museo Damm de París para ver si tenían obra de ella y me mandaron esta única foto, que es un autorretrato muy tardío. Pero volvamos ahora a los finales del siglo XIX en Buenos Aires. En mayo de 1896, Darío publicó en el diario El Tiempo un artículo sobre el pintor Ernesto de la Cárcova, que se había hecho muy famoso 2 años antes con una pintura claramente naturalista, o por lo menos así era entendido, que se llamaba Sin pan y sin trabajo. Sin embargo, decía Darío, Cárcova era un simbolista encubierto. Y cito, su socialismo, decía, revelado por la tela vigorosa y valiente sin pan y sin trabajo, tiene por origen, así como en el caso del poeta Lugones, el odio innato de todo intelectual al entronizamiento del mercantilismo imbécil, del gordo becerro burgués fatal a los espíritus de poesía y de ensueño. Y
Afirmaba entonces que era un simbolista oculto que admiraba por sobre todo al artista Sasha Schneider. Su criterio es amplio y de lejana vista, admira a los artistas del Renacimiento moderno, tiene una gran veneración a simbolistas y místicos. Redon, Torup, Denis, conoce a Max Klinger y sobre todo saluda como un grande entre los grandes al formidable Schneider. Pero esto es veneración hasta ahora ideal. No se ha atrevido, y ha hecho muy bien, a entrar en vías semejantes en un público donde cualquier ignorado idiota se cree autorizado para expeler sus más excrementicias sinepsias sobre el arte sagrado desde el momento en que se pronuncie la palabra simbolista o decadente. Para pintura simbolista, guárdese Carcoa. Algunos desnudos notables, nunca exhibidos por el artista, parecen confirmar estas ideas compartidas que ambos revelaban al público solamente en aquel artículo. La admiración por Sasha Schneider, un libertario individualista, ilustrador de libros y revistas, cultivador de una estética homoerótica, fue compartida por algunos de los más radicales jóvenes ateneístas, entre ellos Alberto Giraldo, quien, tras la partida de Darío, comenzó a publicar la revista El Sol en 1899. Giraldo fue uno de aquellos jóvenes bohemios que en su mayoría pertenecían a la juventud radical o socialista y se habían radicalizado en los levantamientos del 90 y el 93. Junto a él, otros jóvenes miembros del Ateneo fueron parte fundamental de la redacción del Sol. Roberto Pairó, Julián Martel, Carmen, nombres que no significan mucho, están en el texto, y los pintores Eduardo Schiaffino y José León Pagano, sobre todo. Ese grupo de jóvenes rebeldes fue el que tomó las riendas del Ateneo en sus últimos años, cuando había perdido interés y centralidad para las grandes figuras de la generación del 80. En esa coyuntura, Giraldo empieza a publicar El Sol, que es un momento bisagra porque El Sol comienza siendo una revista modernista del estilo de las que había publicado Darío en Buenos Aires y termina, sobre todo a partir de 1900, sumamente radicalizada, sobre todo por la oposición a la pena de muerte, pero además a la llegada, el influjo fuerte de la llegada de Pietro Gori y la incorporación en ese mismo año, 1900, de Félix Basterra y todos los colaboradores de la revista Tiempos Nuevos, que acababa de ser clausurada. Las tapas de las primeras ediciones del Sol estuvieron hechas por Eduardo Schiaffino, que también desde 1896 era director del Museo Nacional de Bellas Artes, con lo cual a veces en la revista, incluso en momentos en que era clausurada y su director preso, la revista representaba en tapa cuadros del museo. Las tres primeras tapas son poemas de Darío de Giraldo con ilustraciones claramente simbolistas de Eduardo Schiaffino. Y hubo también de otros artistas del Ateneo como Valerini, la que estuvo dedicada a la bolsa. Pero aquí en El Sol conocimos a Schneider. Esa imagen aparece como clave en el momento de cambio de la revista. En esa portada, El Sol publicó una imagen simbolista de Sasha Schneider en una obra de 1894 que se llamaba Anarquía, acompañada de un breve texto sobre el artista en el que lo presentaba a sus lectores, firmado EP, que pensamos que es Pagano, porque al mismo tiempo José León Pagano estaba publicando en otra revista elogios a Schneider y su estética como ilustrador se acercaba mucho, ¿no? Por primera vez la revista ponía en tapa una alusión directa al anarquismo y también por primera vez el texto de tapa aludía directamente a la imagen. Pero en vez de hablar de la compleja simbología de la imagen, hablaba del autor. ¿Quién era Sasha Schneider? Un pintor y escultor nacido en San Petersburgo, en Rusia, en 1870, pero considerado alemán, ya que se formó en Dresde. Tuvo una carrera intensa como ilustrador de las tapas de los libros de Karl May, fue perseguido
por estar vinculado a la revista de Eigen, que era una revista para público homosexual, y tuvo estas imágenes de un homoerotismo bastante claro que lo hicieron tener que huir de Alemania. El Sol publicó nuevamente otra tapa de Schneider en un momento de mayor radicalización, ya explicando qué significaba la imagen, ¿no? La imagen de la anarquía. Y si ustedes se fijan, esos seres híbridos, esos toros alados, son los mismos que estaban en la portada del Salón Rosa Cruz en 1892. Y aquí tenemos una tapa hecha por Pagano con una estética muy cercana a la de Schneider. Bueno, el Sol me sirve para presentar el último caso, y aquí es donde tengo ya el tiempo cumplido, ¿no? No, 5 minutos. Ah, bueno. En 5 minutos presentar mi último argumento, que es Martín Malarro. Allí en la revista se presentaron unas ilustraciones de Malarro para un libro de Alberto del Solar, pero además lo presentaba como artista maldito, ¿no? Decía, la imagen es horrible, horrible como la naturaleza misma. Malarro tuvo una clara filiación anarquista y fue ilustrador de las revistas que a posteriori publicara Giraldo como Martín Fierro. Pero lo que me interesa discutir en esta última parte de mi presentación es el estilo de Martín Malarro, muy brevemente, que es considerado desde esa exposición de 1903 por la historiografía argentina, así fue considerado por esa historiografía progresiva y lineal como el introductor del impresionismo en la Argentina, el primer impresionista, el introductor de esa primera vanguardia. Y aquí quisiera, bueno, referirme, pero que tengo todo un poco mezclado, un segundito. Taché todo y no dejé nada en pie. Bueno, voy a hablar de memoria porque taché todo. Empecé a pensar en esto hace unos años cuando en un congreso de Word and Image y yo hablaba de Malarro, admirador de Millet, como un artista héroe de la espiritualidad nueva, y señalaba que Malarro era el introductor del impresionismo en la Argentina, y Dario Gamboni observó que en realidad a él le parecía que no, que Malarro era un simbolista muy cercano a las primeras obras de Mondrian, a las obras de los simbolistas escandinavos, de los simbolistas australianos, de todos esos artistas que durante mucho tiempo fueron considerados introductores de un impresionismo tardío en sus regiones, simbolistas notables como Ferdinand Knopf, esos paisajes que son paisajes del alma, son paisajes sintéticos en los que los artistas estaban volcando sus ideas, y en general sus ideas que tenían que ver con una comunión con la tierra, con el rechazo de los valores mercantiles, cosmopolitas. Y analicé todo lo que escribió Malarro cuando llegó a Buenos Aires, y esto fue lo que encontré yo en común con los textos de Fausto Ramírez, que trabajó desde su temprana, bueno, voy a seguir mostrando europeos, ¿verdad? Redon, Hodler, Thorpe. Estos son los australianos, Streeton.
Mallarro en París, la exposición de Monet, cuando Monet, esto es una investigación muy interesante de Petra de Chatechu, en esa exposición del 91, en la que Monet muestra solamente parvas y ya no son impresiones de la atmósfera, sino que son indagaciones de tipo más vinculadas a una empatía con el paisaje, y Mallarro pintando sus parvas, y esta en particular tardía del año de su muerte, que fue con mucho acierto interpretada por Burucúa y Telesca hace ya muchos años, sin ir más allá de seguir diciendo que Mallarro era impresionista, pero diciendo el primer impresionismo argentino no fue positivista, sino que fue espiritualista y anarquista. Los discípulos de Mallarro, Ramón Silva, Walter de Navacio, Gian Biaggi, escribieron sobre su maestro, escribieron esto. Mallarro mismo escribió mucho, escribió sobre el paisaje nacional, sobre el alma del paisaje nacional, y en general con esta impronta muy clara de que en la ciudad estaba el positivismo triunfante, y ellos se identificaron con una suerte de vitalismo primitivista, que es exactamente lo que escribió pioneramente Fausto en su primer texto sobre Clausel, creo que fue en el 95, porque no encuentro mi texto acá, en donde ponía Fausto todo el tiempo impresionismo, entre comillas, y planteaba exactamente esto, que en México había sido soslayado por completo este impulso simbolista de empatía con la naturaleza que habían compartido Clausel y Diego Rivera y Enciso. Y ven ustedes que son estos paisajes brumosos donde se está buscando unas ciertas regularidades, y lo que observa con mucha acierto Fausto es que la pincelada, el toque, el color eran, como decía Darío en las críticas del Salón, un insumo que estaba ahí para usarse, y que lo clave era la iconografía. Toda la iconografía de la ciudad moderna, bullente, del impresionismo francés, estaba absolutamente ausente, y estas obras, estos paisajes aparecen exactamente como su contrario. Esto Fausto lo llevó a poner al simbolismo como el primer importante núcleo de la importantísima exposición de 2004, El espejo simbolista en el Munal. Y por otra parte está recopilado en el libro que ha sido mencionado hoy por Rita, Modernismo y Modernización en México. Pero quisiera volver a Rubén Darío un minuto y decir que Mundial y Elegancias fueron el lugar donde los artistas latinoamericanos, los argentinos, Mallarro, Irurtia, Montenegro, Atl, todos, Clausel, todos estuvieron en esas páginas que fueron como una plataforma de lanzamiento europeo del arte latinoamericano. Y en este sentido, creo que a diferencia de su momento de Buenos Aires, en donde se ponía a la cabeza de los artistas para pelear con ellos y llevarlos a unos ciertos ideales, en París él entendió una geopolítica dura, que era mucho más dura que la de las letras, ¿no? La geopolítica de las artes visuales. Y nada más. Gracias. Bueno, gracias por esta ponencia que creo que da mucho para pensar sobre las diferentes facetas del simbolismo en América Latina, y a mí me llama mucho la atención esta clara, que tú has señalado, vínculo con movimientos políticos o sociales
ajenos a la tendencia hegemónica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay alguien que quiera intervenir, comentar, preguntar. Acuérdense que tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas. Jay y Fausto, sí. Fausto, te tienen que dar el micrófono. Me gustó muchísimo la ponencia, Laura, muchas gracias. Y sí, viendo los cuadros de Amalarro, inclusive el de la Cárcova, uno no deja de pensar precisamente en el simbolismo y sobre todo en este otro aspecto que en México apenas estamos empezando a estudiar, la relación del simbolismo con el anarquismo, que resulta muy clara para el caso argentino y para el caso de Clausel posiblemente, solo que habrá que documentarlo mucho mejor. En mi opinión, el cuadro anarquista, el paisaje anarquista de Clausel más evidente es el tríptico del Iztaccíhuatl, pero habría que centrarlo en documentación pura y dura hasta donde fuera posible. Y claro, también Rebeca Barquera está estudiando las relaciones de Atl con el anarquismo, y sobre todo este anarquismo en el sentido estético, ¿verdad? Es decir, anarquismo en cuanto a libertad de expresión, búsqueda de novedades rupturistas, etcétera, que me parece que son muy enriquecedoras y que tú para el caso de Amalarro has precisado muy bien. Te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias por el comentario. En el caso de Amalarro, esta, digamos, conjunción siempre resultó problemática, o sea, era problemático, era impresionista en pintura, pero escribía o ilustraba revistas anarquistas, pero se dedicaba a reformar la escuela primaria y en realidad era un idealista, o sea, era un idealista ácrata, anárquico, que no es lo mismo que un militante formal, ¿no? Había como un espíritu idealista que pensaba que el arte iba a cambiar el mundo. O sea, creo que esto es la búsqueda que él está haciendo planes para que los niños, de educación artística para los niños, para mejorar el mundo, y pone su mirada en esa naturaleza incontaminada en la que encuentra un espíritu nacional. Escribió mucho, eso es lo que facilita esta posibilidad, pero lo que a mí me resultó fascinante es esta cercanía y esta total sincronía mundial de estas cuestiones, ¿no? O sea, había un foco, por eso yo hablaba de geopolítica, y un foco irradiador de fama, y luego Gamboni decía, ser belga es mucho peor que ser argentino respecto de París, porque es una periferia todavía más desencantada, ¿no? Todo era periferia de París o de Roma, ¿no? Entonces también esta construcción de subjetividades locales que diversos autores que acá no pude leer porque no los encuentro, están todos tachados, sí, fui tachando para no leer, han observado en el paisaje nórdico, en el paisaje de otros lugares, de holandés, de esos mismos años, ¿no? De esos mismos años que tú también estudiaste aquí. No sé si le damos entonces… Jay, ¿tú querías preguntar? ¿Perdón? Es que no veo. Si podrías especular un poco por la ausencia de cuadros existentes de Diana de Cid. ¿Viste eso? Sí, eso es maravilloso. Eso es impresionante. Bueno, hoy yo escuchaba a Roberto decir, se pierden los cuadros cuando hay terremoto, y cuando no hay terremoto también. O sea, yo tengo una lista enorme
de cuadros descritos en los salones y que no, a veces aparece uno y hay... Claro, claro. No, pero mira, yo te digo, mi bisabuelo era pintor y en mi familia no se conserva ni un cuadro. Llegó al Uruguay a ser profesor de la Escuela de Artes y Oficios y mi familia se ve que no los valoró, los mandó a remate, los tiró a la basura. Claro. O sea, sí. Y no sé, evidentemente es que Afino, que era el que tenía el poder de compra, Malarro en la correspondencia con Irurtia le llamaba el sumo pontífice. El sumo pontífice no le compró ni un cuadro, nunca. En general a ninguna mujer, solamente a Julia Bernique, que se parecía bastante a Rosa Bonheur. Del resto, ni un cuadro. Y de hecho escribió alguna vez que las mujeres para el arte, no. Así todo, él, cuando llevó obra a San Luis en 1904, llevó una obra de ella, que ganó una medalla. Se ve que era buena, pero no queda. No, y no sé, yo en verdad en el sitio de los museos brasileños tampoco aparece. Georgina Glusman ha escrito un libro sobre mujeres artistas que se está vendiendo muy bien y hay gente que lo lee, y mi texto Historia de Fantasmas, que es sobre estas artistas sin obra, está en la web hace tiempo, y tal vez, como pasa a veces, que alguien escribe y dice yo tengo un cuadro, pero por ahora no ha salido. Se ve que no tuvo hijos, nadie cuidó su fondo de taller, no sé. ¿Había alguien más que quería? Robert. Sí, también Diana Cid está en el grupo de esos artistas que no conocemos también casi nada de su vida, salvo en el caso de ella que se casó con el escultor francés. No conocemos su vida en Buenos Aires, no sabemos tampoco cuánto tiempo estuvo en Buenos Aires. Yo creo que ni siquiera estuvo. Estuvo, por eso entonces también es lógico que las obras no se encuentren, pero no sabemos si estuvo o no estuvo. Sí. Las obras sí, pero no sabemos si ella estuvo o no estuvo, en su caso particular. Pero me interesa mucho tu lectura simbolista de Malarro, porque aunque siempre se consideró la última etapa simbolista, sobre todo la del 10, sobre todo por mis amigos los árboles o los nocturnos, vos retrotraes la etapa simbolista a una etapa anterior. Creo que eso es el gran cambio de tu trabajo. Considerar un Malarro, sí, la luz es un Malarro más temprano también dentro de una etapa simbolista. Me cuesta todavía asimilarlo, más allá de algunas relaciones visuales, el Malarro de principio del siglo, las obras de 1901, 1902, en ese marco desde el cual ni las reconoce el propio Malarro, que ni para él mismo, él escribió mucho y la etiqueta simbolista nunca lo utilizó, a diferencia de sus discípulos, ¿no? Walter de Navacio y Ramón Silva sí se identificaban con el Malarro último y ya con una estética simbolista que arrancaría entonces de manera más tardía a partir de 1910. No sé si en tu lectura de los textos de Malarro encontraste la categoría simbolista, aunque el uso del anarquismo viene también de los impresionistas, ¿no? Camille Pissarro era anarquista, Signac era anarquista y ahí era Pissarro un anarquista de armas tomar, digamos, ¿no? Lo que siempre me ha parecido muy complejo para entender las relaciones anarquistas, de ese anarquismo tan liviano de Schiaffino, ¿no? De Café, o de un anarquismo más militante a partir de alguna revista de Malarro, es sus vínculos con el nacionalismo, ¿sí? Tal vez una de las dificultades que pienso para leer la pintura de Malarro desde un simbolismo temprano es también la perdurabilidad de una construcción de un paisaje nacional tan fuerte dentro de la historiografía, ¿no? ¿Cómo replanteas esto, ¿no? Si retrotraemos el simbolismo a un Malarro temprano, que también chocaría con su pintura derivada de Martino, con sus ilustraciones realistas, ¿no? Con un corpus de obra que se aleja fuertemente del simbolismo y no del ejercicio de un paisaje más impresionista, entendiendo que esto es una categoría absolutamente amplia que afirma ciertas resertas lumínicas y no un positivismo al estilo de un impresionismo fijado por algunos franceses de segunda generación impresionista, ¿no? Sino una pincelada alta.
Y también que hay una fijación de un vínculo entre estética simbolista y anarquismo en la Argentina fuertemente, que es a partir del viaje de Rusiñol, ¿no? Que es el que establece esa relación fuerte entre paisaje y simbolismo en la discusión del centenario. Bueno, mira, en primer lugar, yo analicé todos los textos publicados sobre la exposición de 1903. Bueno, está online el texto en la academia, se llama Estilo y Política en Mallarro. Y allí él siempre, o sea, hay una constante en las críticas de la prensa que evidentemente trasladan lo que el mismo artista decía, y es que era un artista sin estilo. Y ese fin de siglo es, como lo ha observado Fausto y toda la gente que ha escrito, es una maraña de estilos, una maraña muy compleja. Creo que en cierta manera explota el concepto de estilo en ese momento. Es como, pero hay sí un parteaguas muy fuerte, un parteaguas que tiene que ver con la división entre naturalismo y ideísmo, digamos así, porque ni siquiera ellos se llamaban idealistas, ¿no? Es como el arte que representa la naturaleza y el arte que propone ideas. Y aquí también, en distintos lugares, en distintos momentos, hay como vaivenes, incluso en los mismos artistas. Yo creo, con Fausto, que la cuestión es más bien iconográfica que de estilo, y que tiene que ver con el levantamiento de ciertos ideales. Y lo que me parece, incluso a partir de algunos textos de Mallarro, que sí admiraba el impresionismo. Él, por ejemplo, vuelve a Buenos Aires y le pide a Urrutia que le compre un libro que acaba de salir de impresionismo, porque quiere ver, capaz que no vio tanto, y le dice, me encanta. Y cuando triunfa con su muestra, él dice, hay impresionismo en Buenos Aires. O sea, él consideraba que, pero nunca lo dijo, más que en su correspondencia. Y en todas las declaraciones que hacen, en todos los textos, jamás él se encabalga en ninguna escuela. Y lo que él propone es esta idea de la originalidad de una escuela nacional. O sea, dentro de todo este idealismo finisecular, yo creo haber llegado a entender que él lo que quería era un país noble, maravilloso, una utopía, y que esa utopía unía el estilo de sus paisajes con lo que él escribía, con sus ideas anarquistas, y que es algo difícil de aprender de una manera sistemática, aunque sí, tal vez por descarte. Lo que también me parece interesante es este sostenido y declarado permanentemente de que el único maestro que él reconocía como el más grande de todos era François Millet. Y esto es algo que, digamos, podría pensarse como retrotraer a la escuela de Barbizon, y sin embargo lo que él rescata de Millet es lo que los diarios de Buenos Aires promocionaron y de Nueva York y de todo, que murió de hambre, decían, en la más absoluta pobreza y fiel a sus principios, y tuvo un éxito de mercado después de muerto increíble. No creo que ahí es donde, y él lo dice una y otra vez, sus discípulos. Bueno, podríamos seguir mucho rato para no quise. Pues muchas gracias, Laura, ha sido muy enriquecedor. Hugo Arciniega. ¿Perdón? No, hay un cambio de... ¿Ya llegó Patricia? No, ella avisó que viene un poco... Ah, no, ya está. Ok, perdón. Es que no se ve, nosotros tenemos la luz acá y no vemos casi. Sino nada.